En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Asesinato de Isbaal. Cuando el hijo de Saúl se enteró que había muerto Abner en Hebrón, sus manos desfallecieron y todo Israel quedó consternado. Estaba con Isbaal, hijo de Saúl, 2 hombres, jefes de banda, uno llamado Baaná y el otro Recab, hijos de Rimón de Beerot, benjaminitas, porque también Beerot se considera de Benjamín. Los habitantes de Beerot habían huido a Gitaim, donde han permanecido hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Cuando llegó de Jezreel la noticia de lo de Saúl y Jonatán, tenía 5 años. Su nodriza lo tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga cayó y se quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Se pusieron en camino Recab y Baaná, hijos de Rimón de Beerot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día, cuando dormía la siesta. Entraron en la casa, llevando trigo, Recab y su hermano Baaná, que le hirieron en el vientre y huyeron. Cuando entraron en la casa, estaba acostado en su lecho, en su dormitorio. Tras herirle y matarlo, le cortaron la cabeza y se la llevaron consigo. Después de caminar toda la noche por la ruta de la Arabá, llevaron la cabeza de Isbaal a David en Hebrón. Dijeron al rey: aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concedido el Señor a mi señor, el rey, venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baaná, hijo de Rimón de Beerot: por vida del Señor Dios, que ha librado mi alma de toda angustia, si al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, lo agarré y ordené matarlo en Siselag, dándole este pago por su buena noticia, ¿qué no haré ahora con unos malvados como vosotros, que habéis dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho? Ahora mismo voy a pediros cuentas de su sangre. Exterminaos de la tierra. Y David dio una orden a sus muchachos que los mataran. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomaron la cabeza de Isbaal y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Consagración de David como rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón, y le dijeron: mira, somos huesos tuyo y carne tuya. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía las entradas y salidas de Israel. El Señor Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel.
Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey, a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia del Señor Dios, y ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá 33 años. Conquista de Jerusalén. El rey marchó con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David: no entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir que David no podría entrar allí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, o sea, la ciudad de David. En aquella ocasión dijo David: todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Edificó una muralla en derredor desde el Miló hacia el interior. David iba medrando y el Señor, el Dios Sebaot, estaba con él. Hirán, el rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros, que construyeron el palacio de David. Así se cercioró David de que el Señor Dios le había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino por mor de su pueblo Israel. Hijos de David en Jerusalén. Después de venir de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres en Jerusalén, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yibhar, Elisua, Nefeg, Yafía, Elisama, Baal-Yadá, Elifelet. Victoria sobre los filisteos. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos en su busca. David se enteró y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces David consultó así al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió el Señor Dios a David: atácalos, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Llegó David a Baal Perasim, y allí los derrotó. Dijo luego David: el Señor Dios me ha abierto brecha entre mis enemigos, como brecha de aguas. Por eso se llamó a aquel lugar Baal Perasim. Ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó al Señor, que le dijo: no los ataques de momento, da un rodeo por detrás de ellos y atácalos desde las balsameras. Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque el Señor Dios sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David actuó como el Señor le había ordenado y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. El arca en Jerusalén. David reunió de nuevo a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. David se puso en marcha con toda la gente que le acompañaba hacia Baalá, de Judá, con intención de transportar desde allí el arca de Dios, sobre la que se invoca un nombre, el nombre del Señor Sabaoth,
que se sienta sobre querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Usa y Agio, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Usa caminaba al lado del arca de Dios y Agio iba delante de ella. David y todos los israelitas iban bailando delante del Señor con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Usa la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa. Allí mismo le hirió Dios por ese atrevimiento y murió junto al arca de Dios. David se irritó porque el Señor había irrumpido contra Usa y se llamó a aquel lugar Pérez de Usa hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo del Señor y se dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca del Señor? Así que decidió no llevar el arca del Señor junto a sí a la ciudad de David y la hizo transportar a casa de Obed-edom, el de Gad. El arca del Señor estuvo en casa de Obed-edom, el de Gad, 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Llegó esta noticia al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todas sus cosas a causa del arca del Señor. Entonces David hizo subir el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaba, los portadores del arca del Señor sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba, gritando con todas sus fuerzas delante del Señor, ceñido de un efod de lino. David y todos los israelitas transportaban el arca del Señor entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante el Señor, y le despreció en su interior. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor Sebaot, y repartió a toda la gente, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos. Después se fue toda la gente, cada cual a su casa. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose a la vista de las criadas de sus servidores, como se descubriría un cualquiera? Respondió David a Mical: delante del Señor, que me ha preferido a tu padre y a toda su casa, para construirme caudillo de todo el pueblo del Señor de Israel, delante del Señor danzo yo, y me haré más vil todavía. A ti te parece vil, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte.